Por supuesto que el caso más fácil es qué pasa cuando se presiona cualquier otra tecla en la que yo no estoy interesado. ¿Por qué? Porque dada la posición actual en la cual está el objeto, yo sé que tengo que conservar exactamente esa misma posición. Entonces, esa posición que tiene adentro dos números, vamos a decir 7 y 20 para seguir reutilizando ese ejemplo, bueno, si era 7 y 20 tendrá que seguir siendo 7 y 20. Otro caso muy sencillo de escribir es el caso de qué pasa cuando se aprieta el espacio. ¿Por qué? Porque ahí hay que volver a la posición inicial y yo ya tengo una constante que representa esa posición. Más difíciles son estos casos. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, ¿sabes qué? Una de las coordenadas no cambia. Observen que tanto se mueva hacia la izquierda como a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, hay una de las dos coordenadas, la horizontal o la vertical, que no cambia, pero la otra sí. Entonces, para poder cambiar una de las coordenadas, yo tengo que desempaquetar la estructura, mirar adentro, cambiar la coordenada correspondiente y volver a armar ese paquetito con los dos números. Recuerden que la única forma de armar ese paquetito con los dos números es a través del constructor makePosN. Entonces, yo estoy seguro que la forma de la respuesta que va acá es construir la estructura posn con dos argumentos. Recordemos que esos dos argumentos son dos números. Bueno, en la página anterior de la pizarra teníamos que pasaba cuando se presionaba la flecha hacia arriba. Sabemos que la coordenada x no cambia. Es decir, acá, en este signo de pregunta, yo quiero dejar la misma coordenada x que tenga p. Dada una posición, ¿cómo accedo yo a su coordenada x? Lo habíamos dicho antes. Así, es decir, la función posn-x de p me da su coordenada x. Uno dirá, bueno, ¿por qué no pones p ahí? Bueno, porque p no tiene tipo numérico. P es un par y yo tengo que poner ahí un número. O sea que tengo que desarmar ese par, tomar su primer componente y ponerla en esa nueva posición que estoy construyendo. ¿Cuál es la coordenada ahí? Bueno, eso ya habíamos dicho que incluso vuelvan a mirar el caso de prueba que nos va a ayudar. Era una resta entre la actual coordenada, y la actual coordenada es posn-y de p, y el sustraendo, creo que se llamaba, es delta. Es decir, es una resta entre el valor actual, la coordenada y actual, y delta, que eran las unidades que había que decrementar el i, ¿no? Recuerden que para ir hacia arriba hay que decrementar el i. Bueno, entonces eso que está seleccionado ahora es la nueva posición, que obviamente es relativa a la posición anterior y por eso aparece p por ahí dando vuelta. Cada una de sus componentes en un caso queda tal cual y en el otro caso se resta en delta. Esta misma forma tiene el caso en que yo presiono la flecha para abajo, solo que en lugar de restar delta tengo que sumar delta. Yo voy a ponerlo más rápido, de todas maneras ustedes por supuesto pueden pausar y tratar de pensar por qué eso es así. Bueno, y en el caso que se presione la flecha hacia la izquierda, vamos a pensar que también hay que construir una nueva posición. En este caso la más fácil de escribir es la coordenada vertical, o sea la que está en i, porque esa no cambia, es decir, yo puedo utilizar la misma coordenada i que tenía p para la nueva. O sea, nuestra nueva posición que estoy construyendo con makePosN tiene como segundo argumento, como coordenada i, la misma que tenía p. En cambio, en la coordenada x también yo tengo que restar la coordenada x anterior, le tengo que restar delta. Bien, entonces, en ese caso, esta es la nueva posición si yo presiono la flecha hacia la izquierda y finalmente, si la presiono hacia la derecha, es igual, pero en lugar de restar delta tenemos que sumar. Bien, hecho eso, seguramente vamos a estar tentados de probar nuestro programa. Yo
no lo puedo probar porque tengo el manejador del mouse también con signitos de pregunta dando vuelta por ahí, pero esta misma función teclado está completa acá en el ejemplo, es la misma y funciona de esa manera. Vamos a esperar a terminar el programa para poder hacer las pruebas. Nos falta el manejador del mouse. Habíamos dicho que en este programa, cuando yo haga clic en una posición, quiero que el objeto vaya a esa posición. Fíjense que la asignatura del mouse es la misma de la práctica 3. Es un transformador de estado, o sea, toma como primer argumento un estado y devuelve un estado. ¿Qué hay en el medio? Una descripción de lo que ocurrió. Recordemos que en el caso del mouse, una descripción de lo que ocurrió es dos números que me dicen la coordenada X e Y donde ocurrió el evento y un string que me dice qué evento ocurrió. En ese caso, yo ya tengo prearmado los casos de prueba. Vamos a pensar qué ocurriría si yo estoy en el estado inicial, es decir, en el centro de la escena, y hay un evento en la coordenada 100-100 que es presionar un botón. Bueno, entonces en ese caso yo tengo que ir a la posición donde se presionó el botón, es decir, tengo que ir a la posición 100-100. No escribo dos números, porque recordemos que esta función me tiene que volver un único objeto. Entonces pongo esos dos números como una parejita y devuelvo eso. Fíjense que este caso es parecido, pero lo que ocurre es que el mouse se mueve en la coordenada 100-100. Bueno, como el mouse no se apretó ningún botón, yo tengo que ignorar ese evento y dejo el estado inicial. Y por último, muy parecido al primer caso, solo que el evento del clic ocurre en la posición 40-300, entonces tengo que desplazarme hacia esa posición. Bien, terminados entonces los casos de prueba, acá tengo ya también una plantillita armada. Recordemos, esta es la posición actual en la que estoy, o sea, es una pareja de dos números. Esto es el X donde ocurrió el evento, el Y donde ocurrió el evento y el string que me dice cuál es el evento que ocurrió con el mouse. Bueno, otra vez, al igual que en la práctica 3, comparo si ese evento es presionar un botón, y si es presionar un botón, yo tengo que hacer que el nuevo estado sea efectivamente el lugar a donde se presionó el botón, que viene dado por las coordenadas donde ocurrió el evento. En cualquier otro caso, tengo que dejar el estado tal cual, es decir, el estado P, por ejemplo, si el mouse se desplaza, se arrastra, se aprieta otro botón o demás. Bueno, terminada esa función del mouse, ya podemos, ahora sí, probar mi programa. Y si vamos haciendo clic con el mouse, por supuesto que observen que si yo me desplazo, no ocurre nada, me mantengo en el mismo estado. Eso ocurre porque si yo no aprieto un botón, voy por acá y el estado queda tal cual. Entonces yo no observo ninguna transformación. Ahora, si yo hago clic, entonces observo una transformación porque la nueva posición va al lugar a donde ocurrió el evento. ¿Sí? Recordemos que siempre es el centro del dibujo lo que yo pongo en la función interpretar. Lo mismo, por supuesto, con las teclas, todavía el comportamiento se mantiene. Bien, ahí vimos una primera idea de cómo funcionan las estructuras. En la presentación, que íbamos por acá, decía echémosle un vistazo a la estructura POSN, ya le fuimos echando un vistazo y viendo con cierto grado de detalle cómo funciona. Y pudimos repensar el ejercicio 4 para mover el objeto en ambas direcciones e incluso también moverlo en ambas direcciones respondiendo al mouse. Bueno, ¿de dónde sale POSN? Lo que nos está permitiendo definir Racket son nuevos tipos de datos, es decir, POSN, si ustedes recuerdan el pizarrón este vertical que teníamos acá, yo usaba en las asignaturas POSN como un tipo de datos, así como números, strings, booleanos. Tengo el tipo de datos de los POSN, que son los puntos o posiciones en el plano. Es decir, nos permite definir nuevos tipos de datos agrupando los conocidos, porque si miro adentro de POSN, en realidad lo que hay son dos números que son tipos de datos que ya conocía.
En el caso de PosN, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hizo algún programador que se encarga de las bibliotecas de Racket? Bueno, utilizó una palabra reservada, define struct. Esa palabra reservada lo que nos permite es crear no funciones solamente o constantes. Lo que nos permite crear son nuevos tipos de datos, es decir, opera a otro nivel de las funciones a las que estamos acostumbrados. ¿Qué tengo que decir yo para crear un nuevo tipo de datos? Bueno, tengo que decir cómo se va a llamar. En este caso alguien ya eligió el nombre por nosotros, nos guste o no. Y luego tengo que dar una lista encerrada entre corchetes de cómo se van a llamar cada uno de sus campos o sus componentes, ¿no? La palabra campo también se utiliza mucho cuando se ve registros. Bueno, en este caso, el programador de la biblioteca eligió llamar PosN al nuevo tipo de datos y que cada una de sus componentes se llame X e Y. En general, cuando nosotros querramos definir un nuevo tipo de datos, vamos a utilizar esta palabra clave, como habíamos dicho, vamos a ponerle un nombre a la estructura y luego vamos a dar una lista con cada uno de sus n campos. No hay un límite para la cantidad de campos que necesitemos en una estructura. Acá tenemos esto que acabamos de decir. ¿Y qué se hace cuando se define una estructura? Bueno, en realidad al definir una estructura lo que uno está haciendo es implícitamente, es decir, no se ve en esa línea que pusimos ahí, pero implícitamente se agregan al evaluador de Racket varias funciones. La primera es el constructor, que es el que permite crear elementos en el nuevo tipo. Es una forma de meter adentro elementos en ese nuevo tipo de datos. Se crea un selector por cada campo. Bueno, entonces acá dependerá cuántas funciones se crean de cuántos campos yo di. Por ejemplo, si doy 10 campos, habrá 10 funciones nuevas que son 10 selectores para cada uno de ellos. En el caso de PosN solo vamos a tener 2 selectores. Y luego se crea una función más que todavía no vimos en el caso de PosN, ahora lo vamos a repasar, que es un predicado que simplemente me dice, dado cualquier objeto de cualquier tipo de datos, me devuelve verdadero si ese objeto es una posición y me devuelve falso en caso contrario. Por ejemplo, como las funciones string signito de pregunta, number signito de pregunta, que son las que permiten decidir si algo es un objeto de un determinado tipo de datos. Repasemos todo esto en PosN porque es un buen ejercicio. Vayamos al pizarrón. Estamos diciendo que se creaba un constructor. Bueno, ¿cuál es el constructor de PosN? El constructor de PosN es makePosN. Es decir, es la única función que me permite crear nuevos elementos. ¿Cómo funciona el constructor? Bueno, funciona muy parecido a cómo funciona la idea de producto cartesiano. En este caso yo tengo los números acá, tengo de alguna manera duplicado el conjunto de números, lo escribo así porque se va a entender mejor, y la función esta, makePosN, dado un elemento en cada uno de estos conjuntos, la función makePosN me devuelve un elemento en PosN, un único elemento en PosN. Bien, eso es lo que se denomina el constructor de la estructura, y todas las estructuras tienen un único constructor. Es decir, hay una única manera de generar objetos en una estructura. Bueno, también habíamos dicho que había selectores, y ahí sí eran uno por cada campo. Bueno, los selectores son PosN-X y PosN-Y. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los selectores? Bueno, en este caso los selectores son funciones, o sea que tienen un conjunto de partida
y un conjunto de llegada. El conjunto de partida es posn, al revés que el constructor, justamente, por eso se llaman selectores, y voy a escribir solo uno porque el otro tiene el mismo tipo de datos. Posn-x lo que hace es devolverme un número, que en este caso es el primer argumento del constructor. Lo mismo ocurre con la función posn-i. Cuando yo entonces defino una estructura, estoy incorporando, si la estructura tiene n campos, estoy incorporando n más 2 funciones. N selectores, un constructor y un predicado. No vimos el ejemplo del predicado. Vamos a verlo directamente en Racket. Muchísimas veces para hacer ejemplos con posn y con estructuras en general, nos conviene definir algunas constantes para después que sea más sencillo escribir, por ejemplo, los casos de prueba y los ejemplos. En este caso vamos a decir que P y Q son posiciones, una es la posición 4, 5 y otra la posición 9, 2. Vamos a cargar este programa y si yo voy al área de interacción y evalúo la expresión P, me devuelve justamente make posn 4, 5 porque P ya está en forma canónica. Si yo evalúo la función posn-i de P, acá podemos detenernos un segundo a pensar que me devuelve, aunque ya vimos un ejemplo análogo a este, debería devolverme el valor 5. Y el predicado se usa, el predicado es, este es el nombre de la estructura seguido de un signito de pregunta. Si yo le paso como argumento P, me va a devolver verdadero, porque P es de tipo posn. ¿Cómo lo sabe Racket? Bueno, va a mirar P y dice P está construido con la función makePosn. Entonces necesariamente tiene que ser un posn, porque es la única forma también de construir elementos ahí. Ahora, si yo pregunto si el string hola es un posn, me va a devolver falso. Recuerden que este tipo de predicados reciben como argumentos objetos de cualquier tipo porque justamente están preparados para devolver verdadero o falso en ese caso. Obviamente si yo pregunto si P es un número, me va a devolver falso porque no es un número, es un posn. Bien, entonces aprendimos que el predicado es el nombre de la estructura seguido de un signito de pregunta. Volviendo a la presentación para ver qué pasaría si yo definiera otra estructura. En este caso pensemos que tenemos la estructura contacto, este es el nombre que yo elijo, y luego digo que tiene 3 campos, y los campos se pueden llamar, por supuesto, como a mí se me ocurra. En este caso yo elegí estos 3 campos, y fíjense que un problema que tenemos con este tipo de lenguajes en los cuales los tipos no están explícitos, los tipos de los campos, luego yo voy a tener que dar como parte del diseño de datos cuáles son los campos de esta estructura. Nosotros después vamos a ver otra notación para esto que actualizamos el año pasado para decir, bueno, yo siempre voy a tener que decir qué tipos de datos espero en cada uno de los campos, porque ahí, tal como está definida, bueno, en nombre puede haber un número, puede haber un string, puede haber un booleano, y justamente mi programa tiene que estar bien documentado. Dada esta línea, Racket automáticamente incorpora estas funciones. Por eso también los nombres tienen que ser uniformes de los constructores, los selectores y el predicado, porque se generan automáticamente. Se toma el nombre de la estructura y se le pone adelante estos 5 caracteres, make-medio, y ese es el constructor. Luego se pone el nombre de la estructura separado por un guión con el nombre de cada uno de los campos para los 3 selectores. Es decir, es una manera totalmente uniforme. Si ustedes piensan, eso eran exactamente los selectores de las estructuras anteriores. El nombre de la estructura era posn, guión x e y, porque los nombres de los campos eran x e y. En este caso, estos son los nombres de los campos. Y por último, el predicado habíamos dicho que era el nombre de la estructura con signito de pregunta.
Bien, esto está en la práctica y a veces es mejor entrenar un poquito algunos ejercicios antes de ir sobre esto, pero tenemos una cosa que se llama las leyes de evaluación. Las leyes de evaluación para las estructuras y para otros tipos de datos que vamos a ver más adelante, siempre me dicen cómo se relacionan los constructores con los selectores. Entonces, en este caso, lo que nos dice la primera ley es que si yo tengo el selector aplicado al constructor, ¿cuál es el elemento que me devuelve? En este caso recordábamos que posn-x me devuelve el primer elemento. ¿Por qué? Porque en la definición de la estructura x aparece primero. Si yo hubiera puesto y adelante de x, los selectores se llamarían igual, pero me devolverían el primer y el segundo número al revés de la intuición que yo ya desarrollé alrededor de las coordenadas cartesianas, y sería muy complejo de interpretar sus programas. Así que por favor mantengamos el x y y con la intuición cartesiana que nosotros tenemos, pero eso es una convención en este caso. Entonces, estas son las leyes de evaluación que relacionan los selectores con los constructores. Cuando muchas veces les pidamos que con lápiz y papel evalúen una expresión, estas son las leyes que vamos a llevar en esta modalidad de dictado de la materia de emergencia, porque ni siquiera es un dictado normal, y no podemos pensar que la materia se está dictando de forma virtual, sino que simplemente los estamos acompañando hasta que vuelva la forma para la cual la materia fue pensada y diseñada, y no solo la materia, sino la carrera completa fue pensada, que es la forma presencial y es la forma en la que ustedes se inscribieron a la carrera, que es un cursado de manera presencial. Muchas veces les pedimos en los parciales que evalúen con lápiz y papel este tipo de expresiones y hacemos muchos de esos ejercicios. Les recomendamos que, a pesar de que nosotros no se lo pidamos en el campo virtual, ustedes evalúen siempre expresiones con lápiz y papel. Bien, eso es todo lo que tenemos que saber de estructuras, y ahora tenemos que entrenar esos conocimientos con ejemplos y ejercicios.